El 4 de mayo de 2017, un hombre llamó a la policía porque encontró un vehículo calcinado en la zona del pantano de Foix, en Barcelona, España. Cuando los agentes llegaron al lugar, inspeccionaron el vehículo y en el maletero del Volkswagen Golf encontraron lo que parecían ser los restos de una persona. El cuerpo estaba en condiciones tan terribles que se había fusionado prácticamente con el auto a causa de las intensas llamas y tuvieron que analizar lo poco que quedaba de la persona para conseguir identificarlo. Dos cosas encontraron en ese vehículo que permitió la identificación del cuerpo. Primero, había una prótesis metálica que al parecer tenía que ver con una cirugía que la persona se había hecho. Segundo, la placa del vehículo estaba legible. Tenían que comparar ambas evidencias para saber si se trataba de la misma persona. Y efectivamente, un hombre que había tenido una cirugía en la espalda hace un tiempo era dueño de dicho auto. Él fue identificado como Pedro Rodríguez, de 38 años y miembro de la Guardia Urbana de Barcelona. El caso de hoy se sumó en una polémica tan grande que dio de qué hablar al punto de llegar a la pantalla chica con una serie de ficción, un documental y 4 capítulos dedicados al asesinato de Pedro Rodríguez en la serie de investigación Crims. Y si hablamos de medios escritos, se puede nombrar aún muchos más. Se trataba de un acto terrible, de una muerte violenta, y por la forma en la que fue encontrado, estaba claro que el autor material quería que no pudiera ser identificado. La gran pregunta era quién lo hizo y por qué razón. ¿Se habían metido con este hombre por ser miembro de la Guardia Urbana, por ejemplo? Muchos son los casos en donde por estar en una posición de poder, como ser un oficial de la ley, se cometen venganzas atroces y esta bien podría ser esa situación. Acompáñenme a conocer quién mató a Pedro Rodríguez y todos los detalles que salieron a la luz luego del terrible hallazgo de ese 4 de mayo de 2017. Pedro Rodríguez nació en Barcelona en una familia disfuncional. Él no tenía una buena relación con su padre ni con su hermana, y con quien más compartía realmente era con su mamá y con su hermano Juan Antonio. Cuando la madre falleció, su hermano Juan Antonio se convirtió en su pilar principal a nivel familiar. La gran pasión de Pedro eran las motos y los deportes. Era un hombre bastante atlético y en el 2008 ingresó a la unidad de tráfico de la Guardia Urbana. Al mismo tiempo, su hermano se preparó hasta llegar a ser policía, por ende, ambos tomaron caminos similares. Para los que no sepan, la Guardia Urbana está conformada por agentes que operan exclusivamente en Barcelona, mientras que la policía en España opera a nivel nacional y también en algunos casos de forma local. También están los Mossos d'Esquadra, que investigan delitos, entre otras cosas, y operan en las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. En el 2014, Pedro Rodríguez se casó con una mujer llamada Patricia y juntos tuvieron un hijo. Su matrimonio duró poco porque Pedro comenzó una relación con otra mujer sin que su esposa supiera. La esposa empezó a sospechar que él tenía un amante porque Pedro había cambiado su comportamiento. Ella sentía que había una falta de afecto y también otras situaciones que la hicieron dudar, como por ejemplo que muchos allegados a ambos le habían dicho que lo habían visto con otra mujer y que esta mujer tenía 2 hijas. Ellos comenzaron a pelear y las discusiones parecían no tener fin, hasta que en el 2016 Pedro le solicitó el divorcio. Negó hasta lo último que la razón fuera otra mujer, pero al poco tiempo de separarse, Pedro se mudó a Vilanova y la Geltrú con Rosa Peral, quien era la supuesta amante. Esta mujer que tenía 2 hijos, fruto de su matrimonio con otro hombre. Cuando la investigación sobre el crimen de Pedro comenzó, la policía se comunicó con Patricia y ella confirmó que ya no tenía una relación con él y que para ese entonces él ya estaba haciendo su vida con otra mujer, también miembro de la Guardia Urbana. Pedro y Rosa eran compañeros de trabajo, pero para la fecha en la que encontraron su cuerpo, los investigadores descubrieron que Pedro había sido suspendido del trabajo por agresión. Esta agresión había sido captada en cámaras de seguridad y se vio a Pedro tirando a un hombre hacia un contenedor de basuras porque saltó un control de tráfico en la avenida Rabasada. Aparte, también descubrieron que Rosa estaba de licencia por un tema de salud mental, específicamente por una depresión.
Cuando la policía se puso en contacto con Rosa para preguntarle sobre Pedro, ella les dijo que la última vez que lo vio tuvieron una discusión y que él se había ido de la casa. Dijo que habían pasado 2 días sin que ella tuviera noticias sobre él, pero que eso no le preocupó porque él solía tener ese tipo de comportamientos con ella. Rosa dijo que Pedro era una persona de temperamento agresivo, lo que para los agentes tenía sentido cuando se enteraron de la suspensión por agresión. Los agentes le informaron ese 4 de mayo que habían encontrado a Pedro sin vida. Ella no pareció muy choqueada por la noticia y cuando le pidieron que los acompañara a la comisaría, ella dijo que no podía hacerlo porque no tenía con quién dejar a sus hijas que ya estaban durmiendo a esa hora. Dijo que lo haría al día siguiente y con esto la investigación giró en torno a Rosa Peral, la nueva mujer en la vida de Pedro. Cuando Rosa Peral se presentó a la comisaría el 5 de mayo, dio una primera declaración en la que dijo sospechar de la mafia. Algo que era extraño porque hasta ese momento no había suficientes, o mejor dicho, no habían pruebas de esto. En una segunda declaración, la mujer habló más sobre su relación con la víctima. Confirmó que tenía una relación con Pedro Rodríguez hacía ya unos 8 meses. Dijo que la última vez que lo vio con vida, 2 días antes de encontrar su cuerpo, se pelearon a causa de los celos de Pedro hacia su exmarido. Y se había ido de la casa en donde vivían juntos. A pesar de esta discusión, Rosa dijo que recibió un mensaje de Pedro, donde le decía que la quería y que se lamentaba sobre su comportamiento durante la pelea. Según dijo Rosa, este era el ciclo constante en su relación. Pedro se ponía celoso del ex de Rosa, se peleaban, Pedro se iba de la casa y luego volvía. Como era algo normal, había veces que no hablaban por días, entonces por eso para ella, que hubiera desaparecido en las últimas 48 horas, no era algo de qué preocuparse. La declaración de Rosa no sirvió de mucho a la policía porque solo confirmó que su pareja, el hombre al que hallaron calcinado hasta los huesos, era de carácter temperamental. Pero unos días después de llevarse a cabo el funeral, Rosa volvió a presentarse a la comisaría para dar una nueva declaración y en esta ocasión señaló como sospechoso a su exmarido y padre de sus hijas, que se llama Rubén. Ella dijo cosas muy similares a las que dijo sobre Pedro, que era un hombre celoso y que posiblemente por esta razón mató a su pareja. Obviamente, con esta declaración, entrevistaron a Rubén. Rubén inicialmente dijo que cuando estuvo con Rosa se peleaban mucho, pero que los celos no eran injustificados, sino que su entonces esposa era muy infiel. Es más, la razón del divorcio fue porque Rosa se había metido con un compañero de trabajo llamado Albert. Rubén también comentó que luego de la separación le dejó de importar con quién se metía a ella y que nunca enfrentó a ninguno de los amantes ni parejas posteriores. En cuanto a su coartada, Rubén aseguró que estuvo en la oficina durante la hora de cuando se habría cometido el crimen y las autoridades confirmaron esto con testimonios de sus compañeros y superiores en el trabajo. O sea, Rubén tenía una coartada que hizo que no se convirtiera en sospechoso. Cuando la policía se enteró que había más hombres involucrados en el caso, la vida sentimental de Rosa Peral se puso en el centro de todo y acaparó las noticias de una forma viral, porque nadie se esperaba una controversia de tal magnitud. Este nuevo descubrimiento puso en la mira como sospechoso tanto a Rosa Peral como también al compañero de trabajo llamado Albert López. Rosa Peral nació el 27 de marzo de 1981 en Barcelona, España. Su papá se llama Francisco Peral o Paco, como lo conocían los más cercanos. Sobre la mamá de Rosa no encontramos mucho, pero se sabe que falleció recientemente luego de someterse a una cirugía de la que estaba recuperándose. Rosa Peral y Rubén Carbo se conocieron cuando todavía eran muy jóvenes y ella todavía no trabajaba como policía, sino que como camarera en un bar. Comenzaron a salir, Rosa se había presentado para ser guardia urbana y Rubén en ese momento ya trabajaba como mozo de escuadra.
En 2010 nació la primera hija y en el 2012 se casaron y nació la segunda. Así como comentó Rubén a la policía, Rosa mantuvo relaciones íntimas con su compañero de trabajo Albert. Y esto se extendió hasta cuando ya se había separado de Rubén y empezó la relación con Pedro. O sea, Albert fue el amante durante las últimas 2 relaciones de Rosa. Rosa Peral y Albert López se conocieron en 2012, siendo compañeros de trabajo en la Guardia Urbana de Barcelona, cuando se les había asignado que patrullaran juntos las calles de la ciudad. Un año después, en el 2013, comenzó el amorío secreto. Pónganse a pensar, esto fue menos de un año después de haber tenido a su última hija y de haberse casado con Rubén. Y como dijimos, este amante se quedó incluso cuando Rosa ya estaba saliendo con Pedro. Cuando Rubén estaba casado con Rosa, él trató muchísimas veces de hacer la vista gorda. Y aún sabiendo que había otros hombres, trató de ignorarlo por mucho tiempo hasta que le fue imposible. Porque hubo ocasiones en las que Rosa se presentaba a eventos con los compañeros de trabajo, acompañada de Albert como si fueran pareja, estando ella casada todavía con Rubén. Fue entonces cuando él no aguantó más, ellos comenzaron a pelear y se separaron. Se preguntarán por qué Rosa entonces no oficializó las cosas con Albert. Era su amante, ella ya se había separado y lo más lógico sería que terminaran juntos. La respuesta es que ella sí quería, pero Albert no estaba interesado en tener algo oficial, mucho menos casarse con Rosa. Él no quería tener hijos y tampoco le gustaba la idea de ser el padrastro de 2 hijas de otro hombre. Al mismo tiempo, Rosa había empezado a verse con Pedro, y cuando Albert la rechazó, Rosa empezó a tomar en serio su relación con Pedro. Pedro le había demostrado que era un buen hombre, muy interesado en ella, incluso quería ser el padrastro de sus hijas. Albert luego de esto trató de conocer a otras mujeres, pero siempre pensaba en Rosa. En un momento le volvió a escribir y se encontraron en secreto. Es importante mencionar que Albert no sabía de la relación de Rosa con Pedro. O sea, para él era salir con una chica que estaba soltera y disponible. Cuando se enteró que estaba comprometida con Pedro, Albert se enfureció y se alejó para empezar a vivir una vida de soltero. Albert publicaba fotos en las que se lo veía de vacaciones, tomando y divirtiéndose con otras mujeres. Pero poco después no se aguantó de nuevo y volvió a escribirle a Rosa y de nuevo volvieron a verse en secreto. Y en una de estas ocasiones, en abril de 2017, Albert también le propuso matrimonio a Rosa y lo hizo de una manera muy particular. Un día que Rosa estaba con sus amigas tomando algo en una terraza, él pasó por ese lugar y en medio de la conversación que ella tenía con sus amigas, le tiró una cajita con un anillo y le dijo, para que te lo pienses. En mi opinión, una manera bastante tosca de pedir matrimonio, pero al parecer este hombre no era de relaciones serias ni nada parecido. Por eso en un momento llegaron a terminar, porque era Rosa la que quería formalizar la relación, pero cuando vio que podía perderla por otro hombre, él decidió dar ese paso. Rosa, antes que decirle que no, rechazarlo o aclararle que eligió a Pedro, como le había comentado a sus amigas en cierto momento, aceptó el anillo, se lo puso y le mandó fotos íntimas usándolo, como aceptando el compromiso. Lo loco fue que se llegó a quitar otra foto usando al mismo tiempo el anillo que le dio Pedro Rodríguez. O sea, un anillo de compromiso en cada mano. Las amigas de Rosa Peral, que sabían de sus amoríos con estos 2 hombres, le habían preguntado con quién se quedaría finalmente y Rosa les había dicho que con Pedro porque era bueno en la cama y se vestía mejor. No era luego porque era más atento, le amaba mucho. Y tenemos que decir que estas son declaraciones que aparecen en la causa oficial del caso. Pedro descubrió las conversaciones románticas entre Rosa y Albert y fue entonces cuando las cosas se complicaron. La policía analizó el historial de conducta de Rosa y Albert como miembros de la Guardia Urbana. Rosa no tenía suspensiones a causa de problemas de agresión o cosas parecidas. Pero sí estuvo involucrada en un caso también bastante controversial
que tenía que ver con lo que se conoce en España como no por venganza. O sea, cuando alguien sube contenido íntimo de otra persona como venganza. Cuando Rosa tenía apenas 23 años, consiguió formar parte de la Guardia Urbana de Barcelona, donde un porcentaje muy bajo del plantel está compuesto por mujeres. Y al poco tiempo de ingresar, se conocía por lo bajo que mantenía relaciones con varios hombres de manera casual. Y en una ocasión alguien ingresó a su correo electrónico y envió una fotografía de ella a todos los compañeros de la comisaría, donde se veía a Rosa haciendo algo bien íntimo con un hombre. Ella denunció este hecho más de un año después y dijo que el hombre que lo hizo fue nada menos que el subinspector. Pero el abogado de este hombre dijo que en todo ese tiempo que pasó, estamos hablando de cuando se hizo la difusión de la foto y después de la denuncia, ellos dos mantuvieron relaciones íntimas de manera casual. Estamos hablando de un año aproximadamente, y que además ella, al mismo tiempo de estar casada, mantenía relaciones con otros compañeros de la misma comisaría. Albert López, por su parte, así como Pedro en su momento, tuvo problemas de conducta en el trabajo. Pero lo de Albert tenía relación con algo mucho más fuerte que una agresión. Se cree que en agosto de 2014, él tuvo que ver con la muerte de un vendedor ambulante llamado José Antonio González, o como lo conocían los vecinos, el Boniato. Rosa se encontraba patrullando con Albert y otro compañero cuando se dio este altercado con el vendedor ambulante. Dicen que cuando le dijeron que estaban haciendo un control policial en la zona, este hombre acuchilló a Rosa y también la golpeó en la cabeza y empezó a correr. Albert lo persiguió y supuestamente el vendedor ambulante cayó por una de las laderas de Montjuic y resultó muy mal herido. Cuando lo trasladaron a un hospital, falleció a causa de las heridas de la caída. Al parecer, el único testigo de esta caída fue Albert López. En una declaración, Rosa dijo que cuando le preguntó a Albert qué había pasado, él le había dicho que nada había pasado y que el hombre simplemente se había caído. Tenemos que decir que Albert tenía un historial de ser agresivo y violento, entonces la historia de la caída tenía que ser corroborada. Las autoridades creían que en verdad el hombre no cayó accidentalmente, sino que Albert lo había empujado para que cayera. Por falta de evidencias, el caso quedó como un accidente. Ahora volvamos al caso del que estamos hablando. La policía se hizo de los celulares de los sospechosos para analizar conversaciones en mensajes de texto y llamadas, además de cuadrar las ubicaciones registradas en los días previos, durante y luego del crimen. Y acá es cuando las cosas se pusieron muy raras. El 1 de mayo, las ubicaciones de los celulares de Rosa y Albert coincidían con la ubicación de Pedro, lo que indicaba que los tres se encontraban en el mismo lugar, que era la casa donde Rosa y Pedro estaban viviendo en ese momento. Esa noche, un poco antes del registro de geolocalización de los móviles, de los tres móviles, Rosa y Albert habían hablado por teléfono. 4 horas después de esto, de esta llamada, Albert hizo una llamada perdida a Rosa desde otra línea, que era una línea prepaga, y a las 2 a.m. se presentó a la casa. Al día siguiente, el 2 de mayo de 2017, se encontró que nuevamente los 3 teléfonos estaban en la misma ubicación: el teléfono de Rosa, Albert y de la víctima, Pedro. En esta ocasión estaban cerca de la residencia de Rubén, el ex esposo de Rosa, que además fue la zona donde encontraron el auto y el cuerpo calcinado de Pedro. Esto los hizo sospechar que Rubén tuvo algo que ver con el asesinato, pero su teléfono no se encontraba en el lugar esa noche, lo que coincidía con su coartada. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que una amiga de Rosa aseguró a las autoridades que 2 días después de haberse encontrado el cuerpo, Rosa había hecho una cena a la que esta amiga y su pareja habían sido invitados, y que además también estaba Albert en ese momento? Según la amiga, ellos estaban actuando como que nada había pasado, como que jamás encontró un cuerpo calcinado que además era de su pareja. Estaban tranquilos, y para empeorar todo esto, según la amiga, estaban actuando como si ellos eran pareja en ese momento. Pero también hubo otro testigo, un amigo de Rosa y compañero de trabajo, que dijo que días después de esta cena,
ella le confesó que tenía miedo de Albert. Después de esto, pasó algo más. Un abogado, amigo de Pedro, se negó a representarla porque iba a trabajar con la familia del fallecido, y al ser ella sospechosa, él no podía tenerla como cliente. Cuando ella supo que estaba en la mira, volvió a ir a la comisaría para apuntar de nuevo a alguien diferente, y esta vez incriminó a Albert López como culpable de la muerte de Pedro. Si lo vemos desde una perspectiva distante, teniendo el contexto que tenemos, podría parecer que todo el tiempo ella se quería adelantar y desviar la atención cuando veía que la ponían como sospechosa. Y recordemos lo siguiente, en un principio culpó a la mafia, luego la culpa era del exmarido, y en esta nueva ocasión culpó al hombre que invitó a una cena privada con 2 amigos 2 días después del hecho y que además, al parecer, era el amante. Díganme si tiene sentido que, sabiendo supuestamente que esa es la persona que mató a tu pareja, a la que acusás de algo tan grave como eso, vas a proceder a invitarlo a cenar antes que acudir a la comisaría a hacer una denuncia. Lo único que cuadraba con esta nueva denuncia era que los investigadores descubrieron que Rosa le había dicho a un compañero de trabajo que tenía miedo de Albert. Pero esto bien podría ser algo totalmente calculado para tener un testigo de su lado. La policía arrestó a Rosa y Albert y allanó las viviendas de ambos, y lo que se encontró fue suficiente evidencia para iniciar un juicio en contra de ambos. En la casa de Albert no encontraron nada sospechoso, pero su vehículo estaba impecablemente lavado y con un fuerte olor a los aerosoles de ambiente y otros elementos de limpieza. Pero también se sentía un olor muy fuerte a gasolina. En la casa de Rosa Peral, al utilizar el luminol, encontraron pequeños rastros de sangre, salpicaduras en distintas partes de la casa y en algunas prendas, como así también en una toalla. Esta investigación destapó ciertas informaciones relevantes. Por ejemplo, Rosa había remodelado la casa deshaciéndose de un sofá y también pintó toda una habitación. Lo extraño era que las remodelaciones eran en sectores específicos de la casa, como intentando tapar algo. Por si fuera poco, en un armario encontraron la placa, la credencial de Pedro y su teléfono celular. Era evidente que esta documentación podría estar en la casa porque él vivía ahí, pero ese teléfono, al ser analizado, descubrió otras evidencias. Alguien estuvo mandando mensajes de texto desde ese teléfono el 2 de mayo, fecha en la que se cree Pedro ya no estaba con vida. Así que alguien tuvo que simular esos mensajes, porque como les conté, el 4 de mayo, los oficiales fueron a la casa de Rosa, pero no los dejó pasar. También dijo que no podía acompañarlos a la comisaría diciendo que sus hijas dormían. Y esa misma noche les mostró unos mensajes de WhatsApp que recibió supuestamente unos días antes. Según toda la recopilación de información, se cree que a Pedro le quitaron la vida entre las 3 y las 6 de la mañana del 2 de mayo. El 2 de mayo fue cuando la localización de los celulares situó a los 3 juntos en la casa. Y se cree que fue también en ese momento cuando se deshicieron del cuerpo y quemaron el vehículo, hasta que el 4 de mayo, 2 días después, encontraron los restos. Rosa Peral en todo momento incriminó a Albert y negó haberlo visto recientemente, pero varios testigos desmintieron esto. Además, la evidencia de la localización del teléfono de Albert, estando en la casa de Rosa, era suficiente para especular que ella sí sabía lo que había pasado. Incluso se cree que esa misma noche en la que acudieron los oficiales a su casa, Albert estaba allí, con ella y las niñas. Todo esto según afirmaciones del sargento a cargo de las investigaciones. Cuando sucedió lo del arresto, la policía utilizó una técnica para ver cómo reaccionaba cada uno de ellos ante el testimonio del otro. Así que los tenían cerca al momento de dar cada uno sus declaraciones. O sea, le preguntaban, por ejemplo, primero algo a Rosa, Rosa respondía, entonces esa respuesta de Rosa le decían a Albert para ver cómo él reaccionaba. Y lo mismo hacían con la declaración de Albert que le decían a Rosa. Como era de esperarse, Rosa culpó a Albert y Albert hizo lo mismo, culpó a Rosa. Estaba claro que alguien estaba mintiendo.
En 2018 se conoció que Rosa tenía relaciones con su vecino y que la noche del 2 de mayo el vecino le envió unos mensajes preguntándole por los ruidos de una motosierra. Cuando le preguntaron al hombre por qué no dijo nada al respecto, él mencionó que él y Rosa tenían una relación íntima a escondidas y que por eso prefirió guardar silencio. Este vecino confesó que ese mismo día que le preguntó por lo de la motosierra, también le preguntó si ella estaba sola en la casa y ella dijo que sí. También le dijo que ella le dijo a este vecino que si Pedro seguía enojado con ella, ellos se verían. Y esto se debía a que al parecer cada vez que Pedro se enojaba y se iba de la casa, ella se acostaba con este vecino. Los investigadores volvieron a registrar la casa en busca de esta motosierra, pero lastimosamente nunca la encontraron. En febrero de 2020, 3 años después del crimen, comenzó el juicio contra Rosa Peral y Albert López en el caso de Pedro Rodríguez. La historia de hoy tuvo mucha polémica de por medio y una investigación exhaustiva que duró años. El juicio también fue sumamente extenso y debido al coronavirus, varias sesiones se llevaron a cabo en una sala completamente vacía, o casi vacía tenemos que decir. Es más, las últimas sesiones que se hicieron durante esos años no tuvo la presencia de Rosa Peral porque ella había dado positivo a la enfermedad. Rosa Peral llegó a testificar que cuando Albert llegó a su casa ese 2 de mayo, fue él quien con un hacha acabó con Pedro y que ella subió junto a sus hijas para protegerlas y protegerse. Ella dijo en todo momento ser una víctima y que Albert era una persona muy violenta, que incluso en unas salidas anteriores la llegó a golpear. Que me dice que baje y que si no bajo suben. Entonces en ese momento tranco la puerta, vuelvo a cerrarla y me bajo abajo y cuando él me dice que limpie le digo ¿qué quieres que limpie? Dijo que luego del asesinato de Pedro la obligó a limpiar toda la casa para eliminar todos los rastros de lo que había pasado. Según Rosa, la motivación era que Albert quería tenerla solo para él. Albert por su parte dijo que cuando había llegado a la casa, Pedro ya estaba sin vida y tuvo que ocuparse de todo lo que quedaba por hacer. Según él, Rosa no le explicó los motivos por los que acabó con Pedro. Dijo que básicamente ella lo manipuló, que el plan en un principio era culpar al exmarido y que por eso fueron hasta la casa de él. O sea, con esto Albert por lo menos confirmó que fue parte del plan, lo que también lo hace culpable. Rosa, al parecer, cambió el plan para culparlo porque sabía que iba a ser más fácil de probar. Hubo también un testimonio muy controversial que lo dio Antonia, que era la madrastra de las hijas de Rosa. Ella dijo que las niñas le habían contado que vieron a su madre con sangre en la ropa y que también la vieron bajando a Pedro Rodríguez por las escaleras la noche de los hechos y que Pedro estaba como muy mareado o medio dormido, quizás estaba sedado. Y ellas mencionaron lo siguiente, exactamente como voy a decir ahora, que Pedro estaba caminando como un robot. En esta parte de abajo de la casa es donde se encontraron las salpicaduras de sangre y las remodelaciones, por lo que se empezó a sospechar que lo que pasó esa noche fue que alguien sedó a Pedro y ya abajo, lejos de las niñas, le quitaron la vida en el sofá, el mismo que luego Rosa tiró por la supuesta remodelación. Rosa llegó a pedir un móvil prestado para deshacerse de ese sofá, pero la investigación no pudo encontrarlo. Con respecto a la sustancia para poner en un estado como ese a Pedro, se cree que utilizaron los medicamentos que la víctima tomaba para la ciática, porque cuando registraron la casa, estos medicamentos no estaban por ninguna parte. Durante el juicio, escucharon el testimonio de una compañera de prisión de Rosa. Declaró que Rosa le había confesado y le había confirmado que efectivamente ella le había dado a Pedro los medicamentos disueltos en agua, porque esa noche estaban discutiendo muy intensamente y quería calmarlo. Se cree que después de matarlo en la casa, Rosa y Albert fueron manejando cada uno en un vehículo,
Uno de ellos fue a bordo del auto de Pedro y otro a bordo del auto de Albert. Llegaron a las cercanías del pantano de Foix y le prendieron fuego al vehículo con la víctima en el maletero. La investigación concluyó que la motivación del crimen fue deshacerse de Pedro para que Rosa y Albert pudieran seguir su relación sin obstáculos y también para incriminar a Rubén, el ex marido de Rosa, en este crimen. Porque para ese entonces había una disputa legal entre Rosa y Rubén por la custodia de sus hijas. De esta manera, Albert ya no tenía que temer porque Rosa siguiera con Pedro, él se beneficiaba con eso, y Rosa podía quedarse con las niñas al incriminar a su marido o su ex marido. O sea, ambos ganaban algo, además de quedar libres si es que todo salía bien, para quedarse juntos y felices por siempre, que es lo que ellos pretendían al parecer. La fiscalía y los familiares de la víctima pidieron 25 y 24 años de prisión para Rosa y Albert, respectivamente. Pero según sus acusaciones, le quitaron la vida a Pedro luego de dejarlo indefenso. Se cree que usando sustancias para dormirlo. Entonces él no pudo defenderse y fue allí cuando lo atacaron. La sentencia final consideró a Rosa Peral y Albert López culpables del asesinato de Pedro Rodríguez. Ambos todavía deben pagar el monto de 885.000 euros como indemnización. Las condenas se dieron en 2021. Rosa Peral recibió los 25 años de prisión por el asesinato de Pedro Rodríguez, con el agravante de parentesco. Y como estuvo en la cárcel desde 2017, ya cumplió aproximadamente 6 años de su condena total. Albert López recibió una condena de 20 años de prisión. También estuvo en la cárcel desde 2017, cumpliendo la misma cantidad que Rosa. También se sabe que participó en un tratamiento penitenciario en la cárcel de Quatre Camins, donde se comprometió a reconocer los hechos y no repetir el delito, lo que podría permitirle acceder a permisos penitenciarios. Tanto Rosa Peral como Albert López intentaron apelar sus condenas en diferentes momentos, siendo que el Tribunal Supremo limitó esta opción. Pero como Albert confesó, esto abre una posibilidad para que se revisara la sentencia de Rosa. En la actualidad, los romances de Rosa Peral siguen dando de qué hablar, incluso estando ella tras las rejas. Se sabe que mantuvo relaciones con otras mujeres estando en prisión, que incluso llegó a obsesionarse con una de ellas. También existe una entrevista que le hicieron a otra mujer que supuestamente escuchó lo que había pasado entre Rosa y esta chica en prisión. También se sabe que llevó una relación con otro preso, un hombre colombiano. Rosa Peral está actualmente en la cárcel Mas d'Enric en Tarragona, donde hay hombres y mujeres, pero las mujeres están en un módulo específico para ellas. Hay otras noticias que hablan de cosas que Rosa dijo estando en prisión, que vienen de testimonios de compañeras que dicen que es una mujer muy manipuladora y con una mente criminal, pero realmente, como son prisioneras también, sus comentarios son cuestionables y no sabemos si tienen otras intenciones al decir estas cosas. Los medios llegaron a alimentarse durante mucho tiempo de la vida sentimental de Rosa y hasta llegaron a crear controversias sobre temas que resultaron ser falsos. Por ejemplo, hubo un presunto embarazo del que tanto se habló cuando se supo de la relación que Rosa tenía con este hombre colombiano. Y que a causa de ese embarazo ella iba a ser supuestamente trasladada a otro centro para poder dar a luz, pero su abogada desmintió que ella estuviera esperando un hijo y que la tuvieran que trasladar. Con respecto a temas legales, el juicio por la no por venganza de Rosa terminó en absolución para el subinspector, que fue el acusado de filtrar su fotografía íntima. Esto a pesar de que Rosa Peral presentara una grabación en la que el acusado confesaba haber hecho la filtración. El problema fue que no pudieron confirmar que la voz fuera del hombre y tampoco encontraron la computadora desde donde se había cometido el supuesto crimen. Y recuerdan al comienzo del video el caso del vendedor ambulante en el que estuvo implicado Albert López. Rosa, supuestamente, decimos de nuevo, le confesó en la cárcel a una compañera que fue Albert quien le quitó la vida a esta persona y que luego de hacerlo le dijo que lo hizo por ella, que él no iba a permitir que nadie le pusiera una mano encima. Se sabe también que Rosa Peral inició una demanda contra Netflix por la publicación de la serie El Cuerpo en Llamas.
Les exige la suma de 30 millones de euros como una indemnización por vulnerar los derechos de sus hijas, además de afectar su honor como madre. Pero como es el padre de las niñas el que tiene la potestad de ambas, es el que debe decidir finalmente si va a reclamar a Netflix o no. Estando en la cárcel, Rosa dio entrevistas para el documental Las cintas de Rosa Peral, donde se mantenía firme en su inocencia con respecto a este caso. Se le acusó de ocultar sus bienes para no indemnizar a los familiares de Pedro, pero sobre esto solo dijo que ella transfirió dinero a su padre para evitar embargos, no para ocultar ese dinero. Las hijas de Rosa Peral, que ahora tendrán 15 y 13 años, la siguen visitando en prisión, acompañadas por su abuelo, el papá de Rosa. Hay que darle la razón en algo a Rosa. Las hijas no tienen nada que ver con lo que su madre hizo. Ella siente que explotar su historia mostrando a sus hijas no está bien, y yo creo que en eso le podemos dar la razón. Pero hasta la fecha ella sigue insistiendo que todo lo que le pasó es injusto porque nunca le hizo nada a la víctima, incluso cuando hay decenas de evidencias que comprueban lo contrario. El papá de Rosa, por ejemplo, sigue creyendo en la inocencia de su hija y dijo que no la dejaron justificarse. Pero díganme ustedes qué piensan sobre este caso. ¿Llegaron a ver alguno de los documentales o la serie? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? Me gustaría leer sus teorías. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.